Estimado público, estamos en el programa número 19 de la radio de la Agencia de Noticias Caliyuga y tenemos un invitado especial que es el doctor Mestres, que va a hablar posteriormente, que nos va a comentar algo del Centro Boliviano de América que se está reconstituyendo acá en la capital federal, en Buenos Aires y en la Argentina. Bueno, ya tenemos la presencia muy activa del doctor Ramírez, del cual vamos a leer un texto en la segunda parte. Hoy el programa va a constar de tres partes, lo hemos dividido así como hacemos siempre, ¿no? Una parte que es, digamos así, el tema central, el relativo a la cuestión internacional, en donde hay dos temáticas que podemos considerar que son prácticamente excluyentes en cuanto a su importancia, ¿no? O sea, por un lado tenemos lo que está sucediendo en Siria, que se encuentra actualmente en vísperas de resolución, y vamos a comentar algunos detalles significativos, pero yo quiero dedicarle un espacio especial a una nota que acaba de aparecer por parte de un famoso periodista, agente abierto de Rusia, del imperialismo ruso, que es el señor Thierry Meyssan, que ha realizado un análisis, bueno, de neto corte descalificador de la fuerza que está hoy en día triunfando en Libia, en Siria, sin ninguna ayuda, como se suele decir habitualmente, por parte de los norteamericanos, ya que esta vez no pueden alegar el argumento que se dio en Libia de que ganaron porque los norteamericanos y la OTAN los ayudaron para derrocar a Gaddafi. Ahora eso no está sucediendo. El otro tema internacional es la temática de lo que está sucediendo en Egipto, de la cual el amigo Afghani, que es un gran conocedor de lo que sucede en el contexto de la hermandad musulmana, nos va a dar un panorama interesante de lo que está sucediendo, brindándonos datos así muy exclusivos, como todo lo que brinda esta agencia, que es totalmente exclusivo, que sin jactancia desde ya de ningún tipo, pero lo que nosotros difundimos es algo totalmente exclusivo en el mundo de habla hispánica, porque damos información que no se brinda habitualmente. El segundo punto va a ser de carácter doctrinario, porque con tiempo vamos a tratar de comentar un texto muy brillante de nuestro gran amigo Julián Ramírez de Bariloche, del cual hablamos recién, que se titula Nietzsche y la Guerra Santa, del cual queremos hablar y hacer algunos comentarios. Lo va a leer nuestro colaborador Matías, y luego haremos entre todos unos comentarios. Y la tercera parte, bueno, queremos hacer, aunque sea, digamos así, de refilón, algún comentario respecto de este circo ecuestre que está sucediendo en la República Argentina, con esta guerra de siglas, el 8D, el SM. Yo ya he perdido totalmente el sentido de la orientación con esta nueva modalidad de ponerle siglas a las fechas, cosa que, como dijimos la vez pasada, que es una imitación de la cultura norteamericana, porque el único país que es una sigla hoy en día es Estados Unidos. Y antes era la URSS, que ahora no está más como sigla, aunque el comunismo sigue existiendo desde nuestro punto de vista. Bueno, antes de comentar, de empezar el comentario, ¿quieres decir algo, Matías? Bueno, lo que quería decir, con respecto, lo has mencionado, esta infiltración cultural que tiene la Argentina de lo que es el mundo anglosajón particularmente, todo eso, por ejemplo, si uno ve muchos blogueros, dan los datos en inglés, dado que nosotros somos un país de habla hispana. ¿Qué razón hay de traducir en lengua inglesa problemas domésticos? Por otra parte, yo siempre menciono de que es toda una farsa. El grupo Clarín y el gobierno, la pelea, eso es lo que se dice por la galería. Es para mostrar que están peleados. Es lo que a mí me preguntaron qué iba a pasar después del 7D. Y no pasó nada. No va a pasar nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque a ambos les conviene seguir existiendo. Al gobierno le conviene que Clarín siga existiendo, pues si no, no tiene más retórica el gobierno. Y a Clarín le conviene que exista este gobierno. ¿Por qué?
otros políticos no pueden gobernar, son ineficientes. ¿A quién van a poner? Les convienen, se alimentan mutuamente. Y bueno, esta sigla de una vez vi una marcha diciendo Free Argentina, convocando en inglés. Y hay que hacer notar en qué 3 países hubo cacerolazos. En los Estados Unidos, en Londres y en Israel. Y los 3 argentinos que viven en Malvinas, que salieron a cacerolear, podrían haber aprovechado para pedir por la soberanía argentina de nuestras islas usurpadas por el invasor colonialista. Es toda una farsa, igual que este gobierno. El gobierno este se muestra como un gobierno patriótico. Por ejemplo, el recibir a Correa y otorgarle un premio en la universidad. Pero la verdad es que Correa puede gustarnos o no. Tiene otro contexto geopolítico, otras relaciones internacionales que Argentina no tiene. Entonces, por un lado el gobierno es patriota. De retórica, es el gobierno más patriótico de los últimos años. Pero en la realidad, al gobierno tiene grandes aliados imperiales. Por ejemplo, la corporación Monsanto, Cargill, Nestlé, muchos terratenientes que se vendieron las tierras en su gobierno y precisamente en su provincia, enormes extensiones de tierra a propietarios buitres. Por eso la guerra de las siglas es algo que sinceramente es una farsa y de verdad yo creo no va a pasar nada, va a seguir todo como está, a no ser un verdadero cambio. Bueno, te has anticipado al punto 3. Vamos a empezar por el primer punto, que es el tema de Siria. Bueno, yo quiero dar las últimas noticias con respecto a la temática siria. Noticias frescas, recientes. En el día de ayer se reunió Hillary Clinton junto con el secretario de Relaciones, o el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergio Lavrov. ¿Y en qué consistió esa reunión? En ver cómo se resuelve la cuestión siria. Porque acá hay que poner las cosas en claro. En el fondo, las dos potencias están de acuerdo en algo fundamental, que Siria debe normalizarse. ¿Pero qué significa normalizarse? Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar aquí. Normalizarse significa mantener el statu quo, lo que ha existido hasta ahora. Lo que ha existido hasta ahora ha sido un régimen que ha mantenido la paz con Israel, de cualquier forma, porque como dijimos nosotros en otras ocasiones, las alturas del Golán, que fueron arrebatadas a Siria hace 40 años, nunca el gobierno sirio elaboró el más mínimo intento para recuperarlas. Esta rebelión que ha surgido ha tenido una característica que ha llamado muchísimo la atención. Se ha convertido en una verdadera cruzada internacional, porque han acudido militantes fundamentalistas islámicos desde todos los lugares del mundo para luchar por el derrocamiento del régimen de Assad, un régimen que ha estado al servicio de los grandes intereses. Ahora, ¿qué es lo que buscan en estos momentos estas dos grandes potencias? El hecho real es que han colaborado. ¿De qué manera han colaborado? Rusia brindándole armas al régimen y Estados Unidos dando una simpatía, un apoyo meramente formal a los rebeldes, pero poniendo en claro ciertos distingos y ciertas diferenciaciones, porque ellos han querido armar una oposición democrática, que es el Consejo Nacional Sirio. Esa oposición democrática no ha tenido el apoyo masivo de el ejército sirio que lucha contra el régimen de Assad, sino todo lo contrario. En múltiples lugares se han constituido verdaderos emiratos en Siria. En la ciudad de Alepo se ha constituido un emirato, y esto lo reconoce un periodista del cual vamos a hablar seguidamente, que es el señor Meizán. Pero lo concreto es lo siguiente. Estados Unidos dice que hay un grave peligro, que el régimen de Assad a último momento intente una movida desesperada y lance armas químicas en contra de los rebeldes.
Ahora, yo no sé hasta qué punto esto es querido en última instancia tanto por los norteamericanos como por los rusos, puesto que esas armas químicas van a ser lanzadas en contra de grupos fundamentalistas. Entonces, puede ser que como ya el régimen se encuentra acorralado, y la última noticia que tenemos es que se están tomando por asalto el aeropuerto de Damasco, puede ser que como el régimen se encuentra acorralado, pueda significar algo útil para la causa de los occidentales, que exista un verdadero exterminio de militantes islámicos, a fin de que los tiempos posteriores sean de alguna manera más beneficiosos para el nuevo orden que pueda existir. Por otra parte, se sabe que Assad ha ya pedido, digamos así, ha hecho pedidos para su exilio en 3 países sudamericanos. Uno de ellos es justamente Ecuador, otro puede ser Venezuela y el tercero y Cuba es el tercero. Cuba es el tercero. O sea, ya se sabe que es inminente la salida de Assad del poder. Lo que están negociando rusos y norteamericanos es lo que va a venir después. Pero acá yo quiero hacer una acotación de un artículo que acaba de publicar una revista serbia que se titula Geopolítica, en donde le hace un reportaje al señor Thierry Meyssan. Para que ustedes hagan un poco de memoria, Thierry Meyssan es un periodista de origen izquierdista, era militante del Partido Radical francés, o sea, un partido de ultraizquierda, que se hizo famoso en determinado momento a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, porque publicó un libro que se titulaba La Gran Impostura, en donde trataba de demostrar que el ataque que se hizo contra el Pentágono, que como bien sabemos fue efectuado junto con los ataques a las torres por un grupo de 19 voluntarios que se inmolaron en esa acción. Él dice que ese ataque fue hecho por los mismos norteamericanos y que no fue un avión el que se estrelló contra el Pentágono, sino que fue un misil. Esa es la tesis de este señor Thierry Meyssan. Ahora, ¿cuál es el fundamento que daba en aquel momento Meyssan, el fundamento principal? Bueno, claro, no hubo una filmación directa como sucedió en el caso de los ataques a las Torres Gemelas, que fueron filmados directamente, porque estaba en ese momento, bien sabemos, había una filmación de una ceremonia del Cuerpo de Bomberos que por casualidad filmó el primer impacto en contra de las Torres Gemelas. Entonces, por lo tanto, si eso no se hubiera filmado y después el segundo avión que impactó la segunda torre también fue filmado porque ya estaban las cámaras allí filmando el primer atentado, si no se hubiera filmado eso, se hubiera dicho muy posiblemente que no habían sido aviones los que impactaron. Lo que pasa es que se filmaron. Ahora bien, Meyssan nos dice en ese libro, yo lo recuerdo aquí porque tiene importancia para entender la significación de la argumentación de esta persona, dice, eso fue filmado por el Pentágono, porque obviamente si hoy en día en cualquier supermercado existen cámaras que filman todo lo que sucede, ¿cómo no va a existir una cámara que filme lo que pasa alrededor del Pentágono? Indudablemente hay filmaciones de ese hecho. Entonces Meyssan dice, claro, dice, si hubiera impactado un avión, se tendría que haber filmado eso. ¿Por qué el Pentágono no exhibe la filmación del impacto de un avión en el Pentágono? Y nosotros podemos decir que es muy sencillo eso. O sea, al Pentágono le conviene, a los Estados Unidos le conviene que haya personas que digan lo que Meyssan afirma en este texto, que lo resumo así rápidamente para que ustedes vean el significado. Dice Meyssan en ese texto, la idea de que fue un fanático que desde una cueva en Afganistán y una veintena de individuos armados con cortapapeles hayan podido destruir el World Trade Center, asestar un golpe en el Pentágono, sin que el ejército más poderoso del mundo lograse evitarlo, no es ni siquiera digna de un cómic. Entonces, esa es la idea que se quiere implantar aquí. O sea, es imposible, dice
Meyssan, que haya una fuerza que pueda tener la capacidad de poder impactar a los norteamericanos porque se trata del ejército más poderoso del mundo. Esa es la idea principal. O sea, si no existe esa fuerza, si esa fuerza no existe, entonces ¿qué quiere decir? Que hay que acudir al auxilio de otra para que realmente pueda hacer frente a los norteamericanos. Entonces, esa es la razón por la cual él constantemente hace una apelación al apoyo de todas las personas al accionar de Rusia, que sería la única alternativa que existe para hacer frente al poder norteamericano. O sea, no puede existir una fuerza independiente de personas que levanten y que sostengan ideas que puedan tener una capacidad militar como para poder propinar a los Estados Unidos o a Israel una acción victoriosa. Esa es la idea que se quiere imponer. Entonces, ¿y al Pentágono de los Estados Unidos le conviene o no le conviene que se diga eso? Le conviene tremendamente. Entonces, nosotros podríamos decir, esas filmaciones que se tienen no se exhiben justamente para que se siga diciendo lo que dice el señor Meyssan, que son un poder invulnerable, que son un poder contra el cual nada se puede. Yo quiero decir dos cositas más, no sé si el tiempo nos alcanza. Esto de Meyssan se relaciona con un hecho fundamental, del cual en estos días se acaba de cumplir un aniversario, que es la famosa caída del muro de Berlín. ¿Por qué hago alusión a este hecho? Que tiene que ver con lo que Meyssan dice. Porque cuando cae el muro de Berlín, se dijo que se terminó el comunismo. Se dijo que se inauguraba una nueva etapa en la historia. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, ¿se terminó realmente el comunismo? Esta es un interrogante que nosotros nos tenemos que formular muchísimas veces. O lo que sucedió simplemente ha sido un cambio cosmético efectuado por parte de los regímenes comunistas que gobernaban y siguen gobernando todavía en razón de este cambio cosmético, sea en Rusia como en China. En China recordemos que el cambio cosmético ha sido mucho menor. El cambio cosmético ha sido simplemente que el Partido Comunista, que antes gobernaba sosteniendo la economía marxista-leninista, hoy en día gobierna sosteniendo la economía de mercado, la bolsa de comercio, la competitividad. El otro cambio ha sido que la nomenclatura que gobernaba en la Unión Soviética, hoy, y que era una nomenclatura de multimillonarios, nomenclatura era una casta que fue denunciada por opositores que vivieron ese tremendo infierno que fue el comunismo. Ellos denunciaron que en realidad el comunismo era en última instancia simplemente una farsa ideológica efectuada con la única finalidad de que un grupo minoritario de personas se enriqueciera a través del aparato del Estado y se convirtiera en una casta de multimillonarios. Bueno, eso que sucedía antes, con la caída del muro de Berlín, ¿qué cambio hemos tenido? Un cambio cosmético simplemente. Lo que antes sucedía a escondidas, ahora es público y notorio. Los multimillonarios rusos hoy en día son dueños de grandes empresas en el occidente. Tenemos el caso famoso del empresario Abramovich, ruso, vinculado a la nomenclatura del régimen, que es dueño de uno de los principales clubes de fútbol de Inglaterra, que compra castillos multimillonarios, efectúa tremendas ostentaciones en pleno occidente. Hay un autor, un cineasta ruso que yo siempre cito, que tiene justamente esa característica, que pocos autores cinematográficos tienen, de poder relatar en pocas imágenes una realidad. Y él relató la realidad del comunismo cuando, en una película que se titula La agonía de Lenin, muestra en pocas imágenes lo que es el comunismo. En un determinado momento, Lenin, que está agonizando en una casa, la imagen va mostrando paulatinamente de una pequeña pieza a una tremenda mansión, ¿no? Repleto de riquezas.
Y entonces la pregunta que se hace Lenin en ese momento, que está en un estado, digamos así, de delirio, porque Lenin muere de cáncer cerebral, la pregunta que se hace Lenin es, ¿y qué es todo esto? ¿Qué son todas estas riquezas? Entonces, la secretaria que estaba al lado le contesta con la frase oficial, las expropiamos. Entonces él, que estaba, digamos así, enfermo, agonizando, pregunta, ¿pero qué significa esto? ¿Qué significa expropiar? Entonces le dice de una manera más cruda, las robamos, Vladimir. El comunismo es un robo en última instancia, esa es la realidad. O sea, la ideología marxista-leninista, los intereses históricos del proletariado eran una farsa, hecha simplemente para enriquecer a una minoría. Ahora bien, eso que se sabía anteriormente, que lo sabían unos pocos, hacía que hubiera personas que lo ignoraban en el resto del mundo y que morían por los intereses de la Unión Soviética. O sea, los militantes comunistas a lo largo de la historia, en el siglo pasado, se inmolaban y daban su vida por el triunfo de la Unión Soviética, porque decían que triunfando la Unión Soviética va a triunfar el comunismo en el mundo. Y no sabían que en realidad ellos luchaban por el enriquecimiento de una casta parasitaria. Y esta casta parasitaria hoy está en el poder, pero todos lo saben. Entonces, ¿cuál es el argumento? Ahora voy a Meisán. ¿Cuál es el argumento que se da ahora? No es luchar y morir por los intereses del proletariado, porque nadie con un mínimo de inteligencia puede creerse que se pueda vivir y morir por eso, que el Estado ruso fuese un Estado proletario. Ya se sabe que era imposible eso, que no era un Estado proletario. Entonces, la idea es que hay que bregar porque hoy existe una potencia que pueda competir con Estados Unidos, porque nosotros solos no podemos hacer frente a los norteamericanos, necesitamos ampararnos en una gran potencia. Esa es la idea que intentan inculcar estas personas. O sea, es imposible una acción efectuada por personas que no estén en relación de dependencia con alguna superpotencia. Entonces, Al-Qaeda tiene que ser forzosamente, para personas como Meisán, una agencia de la CIA, porque el hombre no es libre, no puede actuar independientemente. Es imposible. Los que fueron y lucharon y murieron en Afganistán en contra del comunismo, en su momento eran simplemente agentes de la CIA, porque era imposible suponer que hubiese personas que pensaran y actuaran por su cuenta. Entonces, esa es un poco la realidad de Siria. Hay un ejército de hombres libres que lucha para liberarse de una gran tiranía, que es la tiranía de los Assad. Y la idea y el principio fundamental es la instauración de un gran califato, de un gran imperio. Porque la lucha que se está desarrollando en Siria es la misma lucha que se desarrolla en Somalia, en Afganistán, en Irak, en Libia, en todos los grandes frentes de combate. Y bueno, y hoy tenemos también el caso de Egipto, del cual el amigo Afghani quiere decirnos algo. Sí. Buenas tardes a todos los que escuchan. En honor de justicia, el presidente de Egipto no debería ser objeto de los ataques que está recibiendo, porque si hay alguien que efectivamente es democrático y republicano en su forma de elegir, es el único gobernante de la historia de Egipto que ha sido elegido, incluidos faraones. Por lo tanto, los demócratas deberían estar más calmados y defendiendo la autoridad legítima del presidente Morsi. Aun cuando nosotros no estemos de acuerdo con esa postura, se ha dicho en los medios occidentales que la instauración de la Sharia, que ha sido votada por la Asamblea Constituyente, ¿no? Asamblea Constituyente. ¿Por qué no aclaramos lo que es la Sharia para el público? La Sharia es la ley islámica, y que aparentemente la ley islámica perseguiría la libertad religiosa. Eso es falso de toda falsedad, porque la Sharia establece la libertad religiosa. La ley islámica establece la libertad religiosa para los judíos, para los cristianos y para todos aquellos que acepten el Estado Islámico, cualesquiera sea la religión que profesen. ¿No es cierto? Y particularmente hay privilegios para la llamada gente del libro, los judíos, los cristianos, los sabeos, los mandeos. Todo el mundo sabe que la religión de Zaratustra todavía existe porque ha sido respetada, si no, no existiría.
En Irán mismo, las distintas religiones tienen representación parlamentaria, aun cuando su número sea muy reducido. Los católicos romanos, los judíos, los cristianos caldeos, los partidarios de Zoroastro, de Zaratustra, ¿verdad? Que allí se llaman gebres y que se conocen como parsis en la India. En este caso, además, se pretende que no se aplique la ley islámica, que es lo que se votó, que la Asamblea Constituyente votada por el pueblo no pueda establecer la ley islámica, que el presidente de la República estaría faltando a las normas y los jueces que lo juzgan son los jueces de la dictadura en realidad, ¿verdad? No son autoridades de la Constitución, digo para los que son demócratas, ¿verdad? Para gente que es demócrata en Francia debe serlo en Egipto también. Y lo único que importa es que la hermandad musulmana difícilmente sea derribada del poder en Egipto ni en ningún lado, sobre todo porque la hermandad musulmana es la que derribó a Gaddafi. La hermandad musulmana, y es cierto que está Al Qaeda también, la hermandad musulmana la que derribó a Ben Ali en Túnez, es la misma que está derribando al presidente El Assad, aunque esté Al Qaeda y esté en otros grupos. Y justamente la hermandad musulmana es la que conduce la unidad del mundo árabe y en lo posible del mundo islámico. La hermandad musulmana es difícil de tragar para Occidente, aún con la oposición de que Rusia quiere sostener los regímenes que le fueron aliados. La misma Rusia sabe que tiene que negociar con la hermandad musulmana. Caso contrario, se le va a agravar Chechenia, Ingusetia, Tatarstán y Yakutia, 3 zonas islámicas de Rusia que van a ser abastecidas por el establecimiento del emirato o del califato, en cuanto eso sea posible. Como el mundo está cambiando más rápido de lo que pueden entender las potencias de Occidente, se ven frente a un verdadero problema. Los norteamericanos no saben por qué decidirse. En honor de verdad, a Estados Unidos le conviene el Assad. Siempre le conviene el Assad. Y a Israel también. Y a Israel también, preferentemente. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿no? ¿No se podrá relacionar esto que le está sucediendo a Morsi con el hecho de que Egipto ha tenido un cambio sustancial con respecto a sus relaciones con Israel? Puesto que recordemos que Mubarak había sido una garantía total de que el fundamentalismo islámico no triunfara, no se expandiera en territorio palestino. Y sin embargo, por ejemplo, recordemos que en el año 2009, cuando fue la primera guerra de Israel contra Gaza, una guerra que fue mucho más larga que la última actual, de apenas 8 días, Mubarak mantuvo una absoluta neutralidad que consistió en última instancia en una ayuda muy firme a Israel, evitando que en territorio de Gaza ingresaran armas. En cambio, con Mubarak con Morsi la cosa ha sido muy diferente. Sí, porque Hamas es la hermandad musulmana. Y el presidente Morsi fue el que le impidió a Israel invadir Gaza. Si Israel invadía Gaza, intervenía Egipto. Si interviene Egipto, el asunto es absolutamente grave, sobre todo porque el ejército ha comprendido, evidentemente, que debe ir con la hermandad. Si tuviera una posibilidad el ejército, no estaría en la hermandad. Lo cierto es que es claro para el ejército que es mejor un arreglo con la hermandad que con los grupos laicos. Los grupos laicos del Baradei, el premio Nobel de la Paz, que era director de la energía atómica de las Naciones Unidas, que es un hombre de profesión liberal, Amr Moussa, que es un acerista y en general la gente de izquierda, constituye una minoría ínfima. La hermandad musulmana más los cristianos coptos son las fuerzas que realmente pueden dominar Egipto. El ejército indudablemente ha comprendido que conviene ir con la hermandad musulmana, sobre todo porque la hermandad está tomando cuerpo en todos los lugares del mundo árabe y es fuerte en otras zonas del mundo islámico no árabe.
por decirlo así, o agrupaciones equivalentes a la hermandad, o grupos que salieron de la hermandad, ¿no es cierto? Por eso el Emirato de Azawad, por eso lo que ocurre en Somalia, por eso incluso el Talibán, ¿no? Aunque el Talibán sea una creación propia de Afganistán, es, es una forma superior incluso, y Al Qaeda son hijos de la hermandad. Es imposible no ver que el peligro para todas las potencias lo constituye la hermandad musulmana, porque la apariencia conservadora que tiene la hermandad es lo que le hace pensar a algunos que es mejor tratar con este grupo. Ahora, la verdad, no es así. Lo mejor es que apoyen al Assad y que hubieran sostenido a Gaddafi. Lo que ocurre es que no se puede confiar en esa gente. Los anglosajones son gente que cuando alguien fracasa lo dejan caer, le sueltan la mano. Y ahora el que tiene la mano soltada es evidentemente Israel. Ciertamente, el presidente Morsi amenazó a Israel con una guerra contra Egipto que no puede sostener Israel. Israel negoció y no invadió. También hay una cuestión que usted siempre ha planteado. ¿Cómo es posible que los misiles de Hamas nunca acierten en Israel? Jamás. 48 misiles cayeron en el Negev, que es en el norte, no puede ser nunca. Y no hay nada más que 5 muertos. Entonces, ¿a qué viene tanta indignación si del otro lado hay 200? El triunfo de la hermandad es el fin de Israel sin ninguna duda. Además es el fin de la presencia imperialista. Independientemente de las posiciones profundamente conservadoras que pueda tener la hermandad está queriendo poner la ley islámica. La ley islámica prohíbe el préstamo a interés, prohíbe la riba, prohíbe la usura. Es muchísimo más peligroso que hasta un gobierno de izquierda. Como que de hecho no prohibieron la usura ni el Assad, ni Gaddafi, ni Saddam Hussein. Sí, claro. Yo diría que cualquier gobierno que tiene como meta principal lo sagrado es para el poder financiero internacional algo sumamente peligroso. Mucho más que el marxismo. Exactamente, porque el marxismo piensa en la economía. En cambio, el hombre que tiene una dimensión sagrada dedica varias horas del día a la oración, a la contemplación y a lo superior a esta misma vida. Bueno, yo creo que este tema lo hemos tratado muy abundantemente y nos queda pasar al punto del texto de Ramírez, pero antes de eso yo quería acá presentar al amigo que nos ha visitado, que es el doctor Mestre, el cual, el cual junto con otras personas está tratando de reconstituir en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina el Centro Boliviano de América, lo cual es una tarea realmente titánica e importante, y desde ya que cuenta con nuestra más absoluta colaboración. Nos gustaría que nos dijera algunas palabras el doctor Mestre, y de paso él nos va a decir cómo conectarse por toda persona que esté interesada. Muy bien, Marcos, gracias por invitarme. Buenas tardes a aquí los compañeros de la radio y también a los oyentes. Efectivamente, como vos decías, un grupo de personas que, bueno, ya traemos un conocimiento de años, que eso también es positivo, ¿no? Poder encarar algo con un grupo de gente que uno ya conoce, ya ha dado pruebas de su camaradería, de su predisposición a encarar este tipo de emprendimientos. Veníamos pensando de hace un tiempo que sería interesante y más que interesante, necesario, bueno, por algo que contactamos en su momento, volver a darle vida a las actividades del Centro de Estudios Ebolianos. Exactamente. Que ahora se llama Centro Boliviano de América. Que ahora, exactamente, Centro Boliviano de América o de Latinoamérica. Como... De América porque... Hispanoamérica, ¿no? No, América, porque en realidad no tenemos que aceptar que la palabra América sea de los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que considerarnos americanos.
y bueno, en realidad ellos no son propiamente americanos, ellos son un injerto traído por Inglaterra Claro, sí. a este continente. Nosotros somos los verdaderos americanos. Efectivamente. Le queremos disputar, porque yo lo pensé muchas veces, ya que viene al caso, lo pensé muchas veces, si poner hispanoamericano, indoamericano, lusoamericano. No, en realidad somos americanos, ese es el término. Yo me acuerdo que era el Chacho Peñalosa que había sacado una proclama que se llamaba la Unión Americana. No, Felipe Varela. Perdón, Felipe Varela, disculpe el lapsus histórico. Felipe Varela había sacado eso, porque en realidad así lo que se discutía era quién tiene el derecho de decirse americano. Nosotros somos los americanos del sur, y ellos, bueno, son los americanos del norte, pero que en realidad son diferentes de nosotros. Bueno, pero sigamos con lo nuestro. Bien, sí, entonces bueno, así fue que decidimos contactarlo, comentarle nuestra idea con respecto a retomar las actividades, dado que usted, bueno, es un pilar necesario en todo esto, y así fue que, bueno, podemos decir con alegría que cerramos el año haciendo unas jornadas, más o menos las armamos, se puede decir, en tiempo récord, con la mejor intención de que salgan bien. Creo que vienen saliendo bastante bien hasta ahora. Y bueno, logramos cerrar el año con estas jornadas que hicimos. Y bueno, ya después, pasado el periodo estival donde la gente se relaja un poco, quiere ir a disfrutar, a pasear, ya estaremos armando seguramente un cronograma de actividades para el año que viene, y en su momento, bueno, se dará a conocer. Por eso, si te parece, dejo... Sí, sí. Para las personas que Sí, quieran sí. conectar. Para las personas que estén interesadas en las actividades del centro, donde obviamente lo que hacemos es focalizar en las ideas de Julius Evola, en sus obras, y bueno, tratar de hacer un enfoque no solamente de lo que escribió Evola en su contexto histórico, en su tiempo, sino cómo eso puede ser visto también hoy por hoy, y hacer un análisis global y presente de las ideas de Ébola, que son, creemos todos, más actuales y más aplicables que nunca en estos tiempos. Entonces, dejo un mail que sería el siguiente: eduardomestre67, en número, ¿no? 67, @yahoo.com.ar. Después iremos avisando sobre actividades. También, bueno, aquí podemos hacerlo a través de la radio. Pero bueno, les dejo ese mail, lo repito, eduardomestre67 @yahoo.com.ar, para que los interesados en su momento nos contacten. Bueno, gracias. Gracias a usted, Mestre, y mucho éxito en la nueva tarea, que desde ya va a contar con mi total y nuestra total colaboración. Bueno, continuando ahora justamente vino bien lo de el Centro Boliviano de América, porque, digamos así, un viejo pilar del Centro Boliviano de América, el doctor Julián Ramírez de Bariloche, que colabora permanentemente brindándonos materiales, nos ha enviado un texto realmente brillante que yo quisiera que vos leyeras y después le dedicaríamos entre todos un comentario. Bueno, el texto en cuestión se titula Nietzsche y la Guerra Santa. Friedrich Nietzsche ha ejercido, ejerce y ejercerá una gran influencia en los medios intelectuales de Occidente. Su vasta producción ha sido utilizada por las más encontradas corrientes del pensamiento. Sus aforismos breves, sintéticos y contundentes son fuente de inspiración para desarrollos ulteriores. Así es como en su obra La Gaya Ciencia, escrita en 1882, encontramos en el aforismo 114 el siguiente pensamiento: guerras religiosas. Las guerras religiosas han representado hasta hoy el mayor progreso de las masas, ya que constituyen la prueba de que éstas han empezado a considerar las ideas con respeto. Dejando de lado la cuestión de que las religiones no son ideas, sino creencias, así lo enseñaban Évola y Ortega y Gasset, llama poderosamente la atención que Nietzsche, tan duro crítico de las religiones, considere que las guerras religiosas son un progreso. Por nuestra parte, pensamos que las guerras religiosas son las únicas verdaderas, pues son las que tienen un sentido superior, trascendente y metafísico. En estos tiempos en que hemos elegido vivir, podemos considerarnos privilegiados que ante nosotros se desarrollen guerras santas llevadas a cabo por el fundamentalismo islámico.
Desde hace varios siglos, Occidente no tiene guerras santas. Habría que remontarse a las cruzadas y a las órdenes de caballería medievales. Algunos preguntarán si durante las cruzadas no se enfrentaban también una guerra santa del lado musulmán. Sí, efectivamente así lo era. Guerra santa por ambos lados, y se mataban santamente, el cielo estaba al alcance de todos. La vía de la acción guerrera era la vía de Dios. No obstante, algunos vestigios de guerra religiosa quedan en nuestra historia argentina. Las banderas del caudillo federal Facundo Quiroga decían religión o muerte. La recuperación de las Islas Malvinas se hizo bajo la advocación de la Virgen del Rosario, y es de destacar la heroicidad de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, que llenó de asombro hasta nuestros enemigos. Esos pilotos habían recibido la influencia doctrinaria del pensador nacionalista católico Jordán Bruno Genta, asesinado por la subversión marxista. Esos pilotos se transformaron en verdaderos kamikazes y dieron su cuota generosa de sangre, recuperando el sentido católico de la guerra. Estos ejemplos y muchos más se podrían recordar y servirían para alentar el desarrollo de una guerra santa desde el cristianismo en alianza con el Islam. San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre del 2012, Julián Ramírez. Bueno, realmente un texto excelente, como todas las cosas que nos escribe Julián, muy sintético, escribe a la manera de aforismos, del mismo modo que Nietzsche, que nos acaba de comentar. Bueno, indudablemente yo creo que acá lo que está resaltado es el significado de la guerra, comprendida en un sentido tradicional, no en el sentido moderno. Para el hombre moderno, el burgués, en última instancia, la guerra es en última instancia algo malo, algo que condenable, algo que no debe existir de ninguna manera porque es una cosa que impide el disfrute de la existencia, porque la vida es el valor supremo. Y para el hombre tradicional, en cambio, la guerra, como nos mencionaba muy bien Ramírez, es el camino para alcanzar lo sagrado, porque en la guerra se alcanza la victoria o la muerte, y en los dos casos es el camino de Dios. Decía el Bhagavad Gita: si vences, conquistas la tierra, pero si mueres, combatiendo heroicamente, conquistas el cielo. El hombre tradicional consideraba la guerra como un camino para alcanzar la eternidad. El moderno, en cambio, si bien es una persona que está en contra de la guerra, sin embargo, desde que existe la era burguesa, pacifista y antimilitarista, nos encontramos con que las guerras se han convertido cada vez más en sanguinarias y más guerras de exterminio. Diariamente nosotros nos topamos con guerras que significan masacres de poblaciones enteras, hechas en nombres de la paz y de la democracia, como han sido las recientes guerras que venimos comentando aquí ante el fenómeno de la guerra de civilizaciones. Cuando nosotros comentábamos cómo los norteamericanos o los israelíes o las potencias occidentales utilizan armas prohibidas para masacrar poblaciones, como hoy en día el presidente Obama, justamente para tratar de abaratar las guerras que significan tremendas erogaciones por parte de los norteamericanos, así como pérdidas de vidas en matanzas inútiles, esos son los términos utilizados, utiliza procedimientos de exterminio a través de estos famosos drones o bombardeos inteligentes, las bombas de racimo lanzadas contra poblaciones civiles inocentes, las bombas de uranio empobrecido que producen daños incalculables en las personas que nacen o aún en los civiles que padecen el contacto con esas materiales radiactivos que generan deformaciones genéticas. Las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, en nombre siempre de la paz, porque siempre se decía era la bomba de la paz. Así que ese sentido heroico, guerrero, de la guerra, que incluso desde un sentido tradicional no incluía para nada a la población civil, porque esas guerras eran entre soldados, exclusivamente entre guerreros, y a veces inclusive entre pocos guerreros y en campos de batallas claramente asignados.
era imposible concebir una guerra en poblaciones civiles. Los bombardeos utilizados, que fueron inventados por los burgueses, porque surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial la idea de que como los soldados que estaban en el frente tenían familiares en sus casas, iban a desalentarlos y bombardeaban sus viviendas, las viviendas de sus familiares, porque iban a actuar con más timidez, con más miedo, con más preocupación, pensando que les estaban bombardeando a la familia. Entonces, de allí venía esa práctica de bombardeos y matanzas de civiles para desalentar a los soldados que estaban en el frente. Entonces, estas estratagemas utilizadas por el hombre moderno, por la sociedad que se ha erigido como la más pacífica de la historia, es justamente el más gran mentiz que tiene la guerra, comprendida como actividad tradicional. O sea, en última instancia, el espíritu guerrero no es un espíritu de exterminio, es en última instancia la verdadera paz, la paz guerrera. La paz se consigue únicamente a través de la victoria. Era falsa, se habló de Malvinas, era falsa esa disyuntiva, queremos la paz y no queremos la guerra, porque la paz que hemos conseguido nosotros ha sido la paz de la derrota y ha insumido en la población argentina muertes y decadencias muy superiores, mucho más graves que las que se podrían haber padecido en caso de una buena guerra, una guerra hecha con dignidad y honor, y no con rendiciones como sucedió lo de Malvinas, porque es cierto lo que dice el amigo Ramírez de los aviadores de Genta, pero tengamos en cuenta que también hubo varios militares que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que se rindieron sin pelear en Malvinas, como hemos dicho varias veces. El caso del crucero General Belgrano, donde su capitán no acompañó el destino de su barco, lo dejó hundir y después daba conferencias explicando de cómo se había hundido. En fin, ese es un sentido que nosotros queremos rescatar de la guerra, el sentido heroico, y por eso me parece muy interesante este texto que nos acaba de leer Ramírez. Bueno, no sé si ustedes quieren acotar algo más. ¿Sí? Sobre el texto, ¿okay? El concepto que nosotros tenemos de la guerra es por el heroísmo o por el martirio. En cualquiera de los casos no incluye nunca víctimas inocentes, como sí incluye las guerras de los presuntos pacifistas. Porque si estos son pacifistas, es preferible estar con los guerreros, decididamente. Nadie en la Edad Media se le hubiera ocurrido arrasar a un pueblo totalmente ajeno al combate. Saladino y Ricardo Corazón de León peleaban al frente de las tropas. No estaban atrás. Los generales de aquellos entonces, como Alejandro Magno, como Julio César, iban al frente de su gente, ¿no? Esas guerras eran entre personas que combatían, no entre personas que no combatían. Si la Argentina hubiese seguido peleando con Inglaterra, probablemente hubiera sido catastrófico el poder inglés sobre Argentina. Ahora bien, considerando que murieron más soldados luego de venir a la Argentina que los que murieron combatiendo, a causa de la postergación que fueron obligados a sufrir y la destrucción del cuerpo de la República Argentina, que son las instituciones armadas, sin ninguna duda, del alma de las instituciones argentinas, que es el gobierno constitucional, y el espíritu de la Argentina, que es el de la Iglesia Católica, la destrucción de esos tres poderes nos implica la actual degradación en la que vivimos. No era peor morir en la guerra. Hubiera sido preferible que Inglaterra destruyera Argentina a que la Argentina se destruyera de la misma manera como se está destruida ahora. Ahora estamos en peores condiciones porque la otra es al menos una muerte heroica o martirial. Aunque hubieran bombardeado todas las ciudades, sorprende que personas que admiran a los vietnamitas, ¿verdad?, a los cubanos, a los nicaragüenses, anden hablando de solo le pido a Dios. Porque los nicaragüenses sí pueden morir por Nicaragua, ¿no es cierto? Los cubanos pueden morir por Cuba y los vietnamitas por Vietnam. Pero León Gieco no puede morir por Argentina.
Es curioso este modo de pensar. Además, la guerra, para quien ha experimentado, para quien la conoce, como yo la conozco, es el momento más grande y más glorioso del hombre, cuando se combate, incluso cuando se sufre una derrota. Yo estuve en en la entrada a Kabul, cuando habíamos derrotado al pueblo hazara, es decir, a los mongoles shias que viven en el sur de Kabul, y estábamos entrando con el talibán en Kabul, y apareció Ahmed Shah Massoud, el líder tajico, y no pudimos entrar en Kabul, porque había gente admirable incluso en contra, porque ese gran guerrero que fue asesinado, porque él no permitiría que el Tayikistán afgano fuese un campo de drogadicción como es ahora, porque él no hubiera consentido la presencia de Estados Unidos, como no consintió la de Rusia. Él no lo hubiera aceptado jamás. Por eso es que lo asesinaron. Y después atribuyen a Al Qaeda y atribuyen al Talibán el asesinato de Massoud. Y Massoud, que fue un enemigo mío y de los míos, era un hombre de gran coraje. Sus tropas estaban a punto de retirarse de Kabul hasta que apareció él. Cuando apareció él, ya no se retiraron. Cuando se levantó el estandarte del León Rojo de Ahmed Shah Massoud, volvieron a combate. Bueno, de ese enemigo que estamos hablando, lo vamos a encontrar en el paraíso. Seguramente que sí, más allá de las discrepancias. Muy interesante la anécdota que nos ha narrado el amigo Afghani. Bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado el punto acá del amigo del amigo Ramírez, digo bien, de Bariloche, con los comentarios, de ya que se pueden decir muchísimas cosas más, ¿no? Porque tocamos un tema tan, digamos así, arraigado en nuestro corazón, ¿no? Como la temática de Malvinas. Usted recién mencionaba, Afghani, y decía con razón, ¿no? Que era preferible que Inglaterra destruyera las Malvinas, la Argentina, o sea, con una guerra que nos arrasara, digamos así, cosa que no creo que hubiera llegado a suceder de ninguna manera, antes que habernos rendido de esa forma, como sucedió. Y quedar destruidos de la forma donde estamos. Exacto. Pero yo quiero recordar acá una anécdota que siempre cito muchas veces, ¿no? De cuando acá vino el Papa, que fue en última instancia el gran promotor de la rendición argentina, con la consigna de que queremos la paz y no queremos la guerra. O sea, justamente lo grave del caso, fue que esta dicotomía falsa que se estableció entre paz y guerra como si fueran dos conceptos antitéticos, cuando en realidad la paz es la coronación de una victoria obtenida a través de la guerra, no es lo opuesto a la guerra, la paz, es falso eso, porque, o sea, si el pacifista extremo, ¿qué es lo que hace? O sea, estimula al fuerte para que ataque. O sea, si en una nación, si entre dos naciones hay una que es pacifista y otra que es belicista, y bueno, el belicista se va a estimular más ante la cercanía del pacifista. Eso es real, porque el fuerte se hace más fuerte en contacto con el débil. Esa es la realidad. Entonces, ese pacifismo extremo que se vino a implementar aquí fue algo mucho más grave y más serio que una derrota militar. Porque yo me acuerdo que solían decir los defensores del Papa, dice, el Papa vino a poner paños fríos en la guerra, vino a evitarnos una hecatombe nuclear, nos decían. Y yo digo, bueno, ¿qué hubiera sido peor? ¿La hecatombe nuclear o la democracia que hemos tenido posteriormente? Y quiero mencionarlo esto especialmente, porque ahora, mira qué cosa curiosa, que el 9 de diciembre, el 9D, porque ahora se utilizan siglas, ya no se utilizan más nombres propios, nombres completos, sino siglas, o sea, se simplifica el lenguaje. Como decíamos, el 9 de diciembre, el 9D, se hace una celebración porque en vísperas de la democracia, y claro, lo que han buscado es
es la fecha dominical, ¿no? Porque si hubiera sido un domingo el 10 de diciembre, entonces la fiesta la hacían el 10 de diciembre. Pero yo me acuerdo haber escrito hace muchos años que el 9 de diciembre de 1983 es una fecha histórica que tendríamos que celebrar nosotros, porque fue el último día que en la República Argentina vivimos sin democracia, ¿no? Y esa es una fecha para celebrar, porque la democracia ha sido la suma de todos los males que ha tenido la Argentina. Porque la democracia, sin que esto signifique que nosotros respaldemos al gobierno militar que tuvimos antes, porque en realidad fue un gobierno que dejaba mucho que desear en muchísimos aspectos, pero el régimen democrático ha sido el encaramiento de todos los gobernantes más corruptos y más delincuentes que ha tenido la Argentina, porque ha llevado a la Argentina al estado de postergación histórica como nunca se ha conocido antes, y ha sido el producto de esa mentalidad pacifista, que primó justamente con la derrota de las guerras de las Malvinas, ¿no? Mentalidad pacifista que se consumó más tarde con ese famoso plebiscito por el Beagle, por el cual la Argentina votó desprenderse de territorio, lo cual es una cosa realmente humillante desde todo punto de vista. O sea, nunca se ha visto en la historia que un pueblo vaya a votar y se ponga contento porque pierde un territorio y pierde la soberanía sobre la Antártida, porque en realidad eso fue la pérdida de las islas del Beagle, o sea, darle al vecino derechos geográficos sobre la Antártida, independientemente de que yo tengo un gran aprecio y admiración por los gobernantes chilenos que supieron defender correctamente sus propios intereses, cosa que no supo hacer de ninguna manera el gobierno argentino, por esa mentalidad pacifista absurda que nosotros hemos tenido pensando de que la paz lo obtenía absolutamente todo, y la paz no tiene absolutamente nada si se encuentra desgajada del espíritu guerrero y fundamental. Yo he sido desaparecido y preso político bajo la dictadura militar. No aliento ni la menor simpatía, como es natural, por ese régimen horrendo. Ahora bien, lo que lo ha sucedido es francamente detestable. Salvo alguna que otra excepción, en honor a la justicia, la Argentina se ha ido degradando, perdiendo uno y otro valor, e incluso el valor que todavía podía existir bajo el régimen dictatorial, porque se engendra valor en los organismos de derechos humanos, se ha corrompido a tales extremos que no puede creerse. Quien conoció a Azucena Villaflor, quien conoció a los militantes originales de los derechos humanos, y yo los conocí porque estuve ahí, no puede menos que horrorizarse de dónde ha terminado una causa que era honorable y que se convirtió en algo verdaderamente despreciable en el servilismo a Cristina, que Miss Estelle Barnes, ahora conocida como Estela de Carlotto, pero entonces era Miss Estelle Barnes, ¿verdad? Aunque irlandesa, quería pasar por inglés. Pero bueno, lo que hacía era bueno. Y no hablemos de Bonafini, ¿no? Que es personas que yo he amado muchos años, en el sentido espiritual del término, naturalmente. Han caído en la degradación más espantosa gente como esos, gente que supo resistir con gran heroísmo y vocación martirial, un momento espantoso y tenebroso. Ahora bien, todos los valores han sido prostituidos, destruidos, humillados. No tiene ningún tipo de inteligencia lo que ha pasado, como no sea la inteligencia del imperialismo y de la usura, porque el imperialismo y la usura aprovecharon la derrota bélica para derrumbar a la Argentina. Bueno, ya estamos casi por terminar. Íbamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en estos días, pero realmente pienso que con esto que hemos dicho alcanza y sobra, porque nosotros queremos decir que en realidad estamos por encima, no desinteresados de lo que pasa, pero estamos por encima de estas rencillas que conmueven al país.
lo había dicho bien Matías al comienzo, ¿no? El hecho de que estemos en contra de este gobierno no quiere decir que estemos a favor de Clarín ni remotamente, ¿no? Ni más ni menos. Y es más todavía, estaríamos de acuerdo con que existiera acá una ley de medios que permitiera realmente a todas las personas, y nosotros tendríamos, También, exacto, nosotros tendríamos que ser los porque primeros interesados en que tuviéramos medios. exacto, porque tuviéramos medios, pero fíjese usted que cuando el gobierno empieza a hacer propaganda de lo que es la ley de medios, bueno, en primer término, cuando no son ellos mismos los que se promueven como sustituto del monopolio Clarín, nos encontramos con una serie de pseudo expresiones culturales que son degradantes, ¿eh? Un canal para los gays, un canal para las personas que quieren telenovelas, o sea, en fin, todas las cosas bajas y, digamos así, de poco valor cultural son promovidas por un sistema que lo que quiere es perpetuarse y de esta manera a la población mantener en un estado de total aletargamiento y atraso, ¿eh? A través hasta de expresiones literarias que son realmente degradaciones, como este poema que se ha difundido el otro día de la bella M, ni siquiera quiero mencionar la palabra el excremento, he dicho de un modo grosero, y hay un poema que anda circulando por allí, que es una cosa, pero el homenaje al mal gusto, desde todo punto de vista. Sí, Entonces, un canal mapuche. está... El canal mapuche se va a abrir teóricamente, todas las etnias originarias, incluida la mía, iban a tener una radio o canal de televisión. Resulta que Félix Díaz, lejos, y los COM, lejos de tener una radio o un canal de televisión, lo que han recibido nada más que palos, hasta ahora. Con respecto al canal mapuche, se iba a iniciar un canal mapuche no con el guillatón, con la festividad sagrada de los mapuches, no con una expresión de la cultura mapuche, sino con la película de Néstor Kirchner. Es una cosa ridícula por completo. Es increíble. Bueno, pero sintetizando, acá pasa lo mismo de lo que sucedía con el tema de la famosa resolución 125. Nosotros estamos a favor de que haya retenciones, pero efectuadas por un gobierno nacional, en serio, un gobierno patriótico, no con el gobierno de los Kirchner, no con esta clase política depredadora. O sea, porque la cultura en manos de personas que desculturalizan, no la queremos. Entonces preferimos que en todo caso sigan las cosas como están, o nos desentendemos totalmente del problema. Bueno, nos hemos excedido un poco. Yo quería decir con respecto a la ley de medios, que si hay medios para todo, está bien que los gays tengan medios, porque también la agencia Caliyuga tiene que tener derecho. Pero ciertamente estimo no vamos a tener ese derecho. No, lo van a tener los gays, no lo vamos a tener nosotros, esa es la realidad. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, y esperemos que, bueno, seguir teniendo con los mismos oyentes y algunos otros más, y bueno, desde ya, les pedimos a las personas que colaboren, que difundan la radio, y bueno, que nos hagan alguna pregunta desde ya, que estamos siempre dispuestos a contestarla. Hasta la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, que continuaremos con nuestra habitual edición. Buenas tardes a todos.